Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bien, vamos a ver en esta noche, en este pasaje, que la justicia de Dios se revela en ira ante el pecado. Esta epístola a los Romanos, hemos dicho ya que es la revelación de la justicia de Dios. Dios ha revelado su justicia. Hay una justicia que es para condenación y hay otra que es para salvación. Hay una justicia de condenación porque todos hemos pecado y todos los seres humanos por esto estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su gracia y misericordia, ha revelado también una justicia que es para salvación. No nos ha dejado allí, sino que envió a su Hijo para que Él muriera en el lugar de toda la humanidad pecadora, y así cualquiera ahora que viene a Cristo con arrepentimiento y fe genuinos, le será dada gratuitamente la salvación y el perdón de sus pecados. Aquí en el capítulo 3, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que quiere combatir Pablo entonces en esta epístola es dejar muy claro que la salvación no tiene ningún lugar en las obras que el hombre pueda hacer. La salvación es totalmente gratuita porque Cristo pagó todo el precio con su sacrificio en la cruz. La salvación es absolutamente gratuita por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Pero aquí en este pasaje Pablo va a tocar que la justicia de Dios se revela en ira ante el pecado. Dios tiene ira a causa del pecado porque Él es un Dios santo. Y Él, en su santidad y justicia, tiene que castigar la maldad, tiene que castigar el pecado. Pero en vez de castigar al hombre y habernos eliminado a todos, Él descargó toda su ira en su Hijo Jesús en la cruz. Pero mientras el ser humano no se arrepiente de su pecado, la ira de Dios está contenida sobre él. Pero cuando un ser humano muere en este mundo y pasa de este mundo sin haber creído en Cristo, su ira se descargará totalmente sobre él. Así dice Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Por lo tanto, hay una justicia exigida de parte de Dios. Dios pide la vida del que pecó. Y hay una justicia satisfecha. Es la justicia que Cristo logró en la cruz. Cuando el Señor Jesús muere allí en la cruz, la ira de Dios quedó satisfecha. La justicia exigida quedó pagada y ahora Dios es libre y justo para perdonar a cualquier pecador. Y hay una justicia revelada ahora también. Una justicia revelada. Es decir, aquellos que rechacen este regalo, aquellos que rechacen esta salvación gratuita, la ira de Dios sigue sobre ellos. Pero los que creen, hay una última parte allí, hay una justicia practicada. Los que son hijos de Dios ahora viven en la justicia de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 7. Este es el último eslabón de la justicia de Dios, la justicia practicada. Dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él
es justo. La justicia de Dios entonces se revela en ira ante el pecado. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se ha revelado entonces aquí en esta declaración que Dios está airado con el hombre por causa de su pecado, pero que esa ira está contenida gracias a la sangre de Cristo, gracias a la propiciación que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que detiene que la ira de Dios se derrame definitivamente sobre el ser humano. Pero si el ser humano muere y pasa de este mundo sin haber creído, la ira de Dios caerá sobre él. Es decir, la ira de Dios está allí, pero está detenida gracias al sacrificio de Cristo. ¿Notan que Dios es misericordioso? Está manteniendo su ira allí y está aplacada por la sangre de Cristo. Dios podría, si Él quisiera, eliminar y castigar a todos los hombres por su pecado con plena justicia, pero como Cristo pagó el precio, la ira de Dios está allí detenida y le da tiempo al hombre para que se arrepienta. Le da tiempo al ser humano para que venga a Él. A pesar de que el hombre vive en impiedad e injusticia, la ira de Dios está allí aplacada. Dice que los hombres hemos cancelado la verdad. El versículo dice, los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, el ser humano en su perdición ha cambiado la verdad por la mentira y ha transformado la mentira en verdades, que es lo que vemos en la actualidad. Y la ira de Dios está allí encima del hombre, pero es aplacada por la bondad de Dios. Le está dando tiempo al ser humano para que se arrepienta. El ser humano es culpable y la ira de Dios está allí aplacada. Versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Sin perder el pasaje ahí en Romanos, miremos juntos Salmo 19, versículo 1. Veamos si es verdad lo que dice aquí Pablo en Romanos, de que Dios ha manifestado a través de las cosas hechas su presencia y su justicia. Salmo 19, verso 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ha manifestado entonces Dios al hombre su presencia y su justicia? Sí. Y lo ha hecho claramente a través de las cosas hechas. Lo ha hecho claramente a través de la creación. Dios ha manifestado su presencia. Hay testimonio suficiente de la revelación de Dios. Y el Nuevo Testamento también lo dice. Mire conmigo ahora Hechos, capítulo 14, versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Ha dejado Dios alguna época de la historia sin testimonio? De acuerdo a este versículo, no. Todo lugar y todo tiempo ha tenido suficiente testimonio de Dios para salvación de las personas. Yo sé que a veces tenemos este conflicto en nuestra mente y corazón de qué pasa con aquellas personas que viven en lugares alejados o en lugares donde pensamos nosotros que la palabra de Dios nunca ha llegado. De acuerdo a pasajes como esto, tenemos que creer por fe que de alguna manera Dios ha hecho llegar su palabra a todos. Dios de alguna manera ha hecho llegar su mensaje al hombre en todo tiempo y en todo lugar. Aunque a nosotros nos parezca difícil creerlo, hay pasajes que nos dicen como este, en que la justicia de Dios y su mensaje de alguna forma ha llegado a todos los hombres. Y eso, hermanos amados, creo que nos debe maravillar y nos debe poner muy alegres de que Dios siempre de alguna forma encuentra la manera de hacer llegar su mensaje a todos los hombres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento.
Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Reafirma la misma idea Pablo, dice que de alguna manera todos los hombres se hacen inexcusables delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado suficiente testimonio de diferentes maneras, haciéndole llegar a cada ser humano su mensaje. Dice en primer lugar, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Como lo vimos allí en el Salmo 19 y en Hechos 14. Los cielos cuentan su gloria. En Hechos 14 también vimos que Él nunca ha dejado ninguna época del hombre sin testimonio. Siempre ha habido un mensaje, siempre ha habido una palabra para todo ser humano. Por eso que Pablo dice, no hay nadie que llegue a tener excusa. Dice que son claramente visibles desde la creación del mundo. El hombre siempre ha tenido suficiente revelación de Dios para creer, eso es lo que está diciendo. Siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ciudades como esta entonces tienen mayor peso sobre ellos, porque en este lugar ha habido una iglesia que esperamos está predicando fielmente el Evangelio de Cristo. Y aunque haya ciudades como esta que tienen el privilegio de tener una iglesia que predica el Evangelio, hay lugares en los cuales quizás nosotros pensamos tienen menos predicación, o de alguna manera no ha llegado tanto el mensaje, pero aquí dice que sí, que de alguna forma Dios ha hecho que el mensaje llegue. Lo que hace a una ciudad como esta es simplemente que tienen más responsabilidad. Si personas en este lugar llegan un día delante del Señor al juicio final, van a tener mayor responsabilidad porque tuvieron más oportunidades. Tuvieron mayor oportunidad de escuchar el mensaje de Cristo y no lo quisieron. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos aquí un descenso, una verdadera involución en el ser humano. Dice que partieron conociendo a Dios. Adán y Eva no tenían esta comunión íntima con el Señor en el huerto del Edén, conversaban. Pero cuando entró el pecado, el hombre, habiendo conocido a Dios, comenzó un descenso espiritual y moral que nos lleva hasta las profundidades más insospechadas. Lo primero que hicieron fue dejar de glorificar a Dios. Es muy curioso porque cuando leemos la creación en Génesis, vemos que el ser humano es la creación máxima de Dios, es la corona de la creación de Dios. Sin embargo, el hombre, siendo el responsable de llevar mayor gloria a Dios, dice que ha dejado de glorificar a Dios. ¿Quién sí sigue glorificando a Dios? La creación misma. La creación misma es más obediente a Dios, a pesar de que la creación también fue herida por el pecado. Porque dice el Salmo 19 que la creación glorifica a Dios y revela a Dios. Pero nosotros los seres humanos que hemos caído, dice que no le damos la gloria a Dios. Hemos explicado que gloria significa peso, ¿no? Algo pesado. Es decir, cuando pensamos en la gloria de Dios, estamos diciendo que Él es glorioso en el sentido de contenido, de que es muy grande, de que es algo muy pesado que ni siquiera podemos entender. ¿Qué ha hecho el hombre al quitarle la gloria a Dios? Le ha quitado el peso a Dios, le ha quitado el valor a Dios. ¿Y qué ha hecho el hombre? Se ha puesto Él en su lugar. Dios dejó de ser el objeto de su adoración, sino que Él mismo, como una criatura, se ha puesto en el lugar de Dios. El hombre se ha vuelto su propio Dios y decide qué hacer con su propia vida. Pablo entonces en esta epístola está tratando de decirle al ser humano, no puedes hacer tal cosa, ese camino solamente te llevará al infierno. Hay un solo Dios que está en el cielo, tú eres una criatura que debes volverte de inmediato a Dios y venir a Cristo para el perdón de tus pecados y tu salvación. ¿Cómo sigue esta caída en picada, esta involución del ser humano? En primer lugar, han dejado de darle la gloria a Dios
En segundo lugar, ¿qué dice? Ni le dieron las gracias. ¿Qué hace el ser humano sin Dios? Entiende que no tiene nada que agradecer a Dios. Se adjudica todo a él mismo, a su propio mérito y a su propio esfuerzo. No reconoce nada que venga de Dios. ¿Cuántos conocemos personas así? Que dicen, yo todo lo que tengo lo tengo por mi esfuerzo. Todo lo que yo tengo me lo he ganado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les entregó la creación como un regalo. La creación entera es un regalo de Dios al hombre y el hombre no le ha dado las gracias. Han dejado de glorificar a Dios y han dejado de dar las gracias. Nosotros como creyentes se supone que debemos ser todo lo contrario. Los hijos de Dios debemos ser totalmente agradecidos. En primer lugar por la salvación, que es lo más grande que hemos recibido de Él. Y después todo lo que viene son dones, regalos que Dios nos da cada día. Pero el ser humano sin Dios, ¿cómo es? Es desagradecido. No reconoce en nada a Dios en su vida. Sigue la caída, no glorifica a Dios, no agradece nada a Dios. También, dice el versículo, se envaneció en sus razonamientos. Sin perder Romanos, mire 1 Corintios capítulo 8. A continuación de Romanos viene 1 Corintios. Mire conmigo el capítulo 8 y versículo 1. Veamos la parte B del versículo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué pasa cuando el ser humano saca a Dios de su vida? No le da la gloria, no le agradece en nada, se siente él Dios, y además su mente se vuelve vana, se vuelve envanecida. Cuando el ser humano es solo conocimiento, se envanece, porque no le da la gloria a Dios en nada, no le da ningún mérito a Dios, ni le da las gracias. Por lo tanto, cuando el hombre se queda solo con su raciocinio, es un raciocinio envanecido. Solo le queda su egoísmo, que es todo lo contrario del amor. Cuando Dios viene a nuestra vida, ¿qué dice Romanos 5:5? Llena nuestro corazón con el amor de Dios. El amor, por el contrario, edifica. El amor de Dios llena totalmente nuestras vidas. Por eso que el creyente, los hijos de Dios, son totalmente diferentes. Dan gloria a Dios, agradecen cada día de sus vidas a Dios por la salvación, tienen una mente renovada cada día y es una vida guiada por el amor. Por eso, hermanos amados, cuando nosotros hablamos del Evangelio con personas que aún no conocen a Cristo, tenemos que tomar estas cosas en cuenta. Su mente está envanecida, por lo tanto, tratar de razonar cuestiones secundarias de la Biblia o discusiones sobre moralidad, discusiones sobre asuntos que son secundarios al Evangelio, muy probablemente van a ser una pérdida de tiempo. Lo que más podemos hacer y en lo que mejor podemos invertir nuestro tiempo es darles luz del Evangelio, explicarles el amor de Dios, explicarles la vida, muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo más importante. Muchas veces quizás perdemos el tiempo con asuntos de apologética, con incrédulos, hablándoles de los asuntos científicos, descubrimientos que prueban la veracidad de la Biblia. Yo conozco gente que se sabe todo eso de memoria y no creen en Cristo. Porque el racionamiento del ser humano sin Dios, ¿cómo está? Envanecido, y ningún dato lo va a impresionar lo suficiente. Esos datos nos sorprenden a nosotros, que creemos. A nosotros sí nos maravillan, pero a ellos no. Lo que ellos necesitan es una transformación total del corazón. El raciocinio de ellos está envanecido, está totalmente cubierto de tinieblas. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta ahí la lectura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces con una persona que tiene cegado el entendimiento? Hablarle de la luz de Cristo, hablarle del Evangelio de Cristo, explicarles la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y en algún momento, no nosotros, sino que la obra del Espíritu Santo de Dios será la que convencerá su corazón. Nosotros no podemos. Nosotros solamente llevamos la semilla, el mensaje, nada más. Finalmente, en esta involución del ser humano, vemos el último paso al final del versículo 21 de Romanos capítulo 1. Dice que su necio corazón fue entenebrecido. Partimos no glorificando a Dios, no dándole las gracias, teniendo una racionalidad envanecida. ¿Qué va a pasar con su vida espiritual? Está totalmente en tinieblas. Dice que se ha vuelto un necio. El necio puede tener la verdad delante suyo y la rechaza. Tienen delante de ellos la solución, el mensaje del Evangelio, y rehúsan creerlo. Tal como lo dice el apóstol Juan allí en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La salvación es por creer, la condenación es por rehusar, es por rechazar activamente el mensaje de Dios, que de acuerdo a este pasaje está claramente expresado en todos los tiempos y en todo lugar. Siempre ha habido suficiente revelación de Dios para que el hombre pueda creer. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 22? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tal como lo dice el Salmo 14, versículo 1. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Los ateos dicen que no hay Dios. Según la Biblia, quien hace tal afirmación es un necio, porque hay suficiente revelación de Dios en todo tiempo y en todo lugar que predica por sí misma que sí hay un Dios, y que es un Dios personal, un Dios amoroso y redentor, que está disponible para todo ser humano que quiera venir y dejar su pecado. Cristo ha venido y pagó tu culpa en la cruz del Calvario para darte la vida eterna y el perdón de tus pecados. Pero el ser humano en su involución ha llegado hasta lo más bajo. Pero el hombre ha ido un paso más allá. Miremos el último versículo, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Recuerdan cómo partió todo en el versículo 21? Dejaron de glorificar a Dios. ¿Y aquí qué dice el 23? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. ¿Qué es lo primero que hicieron? Se empezaron a adorar ellos mismos. Es muy simple lo que pasa en el corazón del hombre incrédulo. Dios está fuera de su vida y ellos mismos son su propio Dios. Es tal cual como Satanás trató de inducir a Adán y Eva allí en el huerto del Edén. Seréis como Dios. Tal como Satanás en Isaías 14, cuando él estaba en el cielo y era un ángel de Dios, él quiso ser semejante al Altísimo. Esa es la raíz íntima del pecado, querer ser Dios. Querer tener una vida independiente a la de Dios. Yo quiero tener mi propia vida, quiero tomar mis propias decisiones y quiero llegar donde yo quiero llegar por mis propios medios. Y eso es muy extraño porque somos criaturas dependientes. No somos seres eternos. Fuimos traídos al mundo, fuimos creados. Es decir, por nuestra propia naturaleza,
somos seres dependientes. Pero es tan profunda la rebeldía que hay en el corazón del ser humano que queremos ser seres independientes. No queremos depender absolutamente de nada, siendo que somos tan pequeños y tan débiles y frágiles. Quitaron su gloria, por lo tanto, hay otro Dios en semejanza de hombre. El hombre ahora es Dios. Y lo podemos ver desde la antigüedad. Todo mezclado, por ejemplo, en los dioses egipcios. No sé si han visto imágenes, pero son dioses mitad animal, mitad ser humano. Desde siempre el hombre ha cambiado la gloria de Dios en semejanza ahora de hombre corruptible combinado con animales. El ser humano no quiere que nadie intervenga en su vida, mucho menos Dios. El hombre es su propio Dios, pero ha bajado aún más. Podríamos decir, bueno, hasta ahí llegó, ¿no? El hombre ahora es su propio Dios y se adora a sí mismo. Ese podríamos llamar, es un humanista elegante, ¿no? Pero ha ido más abajo, porque dice que ha adorado a las aves, a los cuadrúpedos y a los reptiles. Cuando nosotros estudiamos la historia del pueblo de Israel en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vemos que es un pueblo muy celoso en lo religioso. Y a pesar de ser tan religiosos, cayeron en idolatría en épocas de la historia de Israel. Aceptaron muchas cosas. Aceptaron hasta becerros de oro y todo tipo de cosas así. Imagínense los paganos, a los niveles que han llegado de profundidad en su idolatría. El desvío de los paganos dice que se han divinizado seres que son inferiores al ser humano. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué les dijo? Sojuzgad la tierra, administrar este lugar. Sin embargo, el hombre se humilla a sí mismo al adorar a criaturas que son inferiores a él. Dios le dio al hombre la orden de dominar a los animales, de colocar nombre a los animales, de dominarlos, de administrar la creación. Sin embargo, el hombre, por sí solo, por su extravío de Dios, se ha puesto al final de la cadena voluntariamente y adora a los animales, adora a las criaturas, adora a los planetas. Desde la antigüedad vemos cómo han creado dioses del mar, de las montañas, de los ríos, de los volcanes. Lo han divinizado. Lo vemos en toda la historia de las grandes civilizaciones, de Egipto, de Mesopotamia, de Grecia y de Roma. Todos han sido idólatras, adorando a la naturaleza e incluso dioses ficticios creados por su propia imaginación. Por ejemplo, Hesíodo, que escribió la Teogonía, escribió todas las genealogías de los dioses. Es decir, inventaron dioses y dijeron, este es el padre, la madre, estos son los hijos, los primos, y todo un árbol genealógico de dioses que ni siquiera existen. Los crearon desde su propia imaginación. También lo podemos ver en la época actual con la ecología y los grupos que defienden la naturaleza. Luchan por animales que están en la extinción. Luchan para que no se establezcan hidroeléctricas, ¿no?, en lugares. Pero están listos a apoyar el aborto, por ejemplo. O la eutanasia o ortotanasia, que es básicamente, y con mucho respeto lo decimos de las personas que lo quieren hacer, es un suicidio asistido. Habiendo tantas otras opciones, ¿por qué el ser humano siempre prefiere la muerte? ¿Por qué nunca dicen, bueno, vamos a invertir y a tratar de investigar otras opciones que ayuden a la vida? Nosotros como hijos de Dios, por supuesto, deberíamos estar siempre a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Pero como el hombre lo vemos aquí en su involución, lo vemos que se ha convertido en Dios, que prefiere adorar a los animales y a la creación en vez de protegerse a sí mismo. También adora objetos. Mire conmigo por favor el Salmo 115, versículo 1. Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven.
Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Hasta ahí la lectura. ¿Qué ha hecho el hombre entonces en su involución? Dejó de lado la gloria a Dios, no le da las gracias, se envaneció en su racionamiento, su vida espiritual está totalmente en tinieblas y no contento con eso, se adora a sí mismo como Dios y va un peldaño más abajo aún, empezando a adorar a las criaturas. Y aunque Pablo no lo menciona aquí en Romanos, pero sí lo hace ahí el salmista y otros tantos pasajes más de la Biblia, vemos que el hombre ha creado sus propios dioses, hechos con sus propias manos, de madera, de yeso y de otros materiales. ¿Cómo podemos nosotros protegernos también de caer en algo similar, aplicándolo a nuestra propia vida como creyentes? Porque aquí habla del hombre sin Dios. En primer lugar, ¿estamos glorificando a Dios? Hemos visto que el hombre sin Dios no glorifica a Dios, no le da la honra ni la adoración a Dios. Nuestras vidas, nuestros planes, nuestras relaciones, ¿buscamos glorificar en todo a Dios? También hemos visto aquí que el hombre sin Dios es desagradecido. ¿Somos nosotros agradecidos con Dios? ¿Sabe que la gratitud es el verdadero camino al gozo y a la oración? ¿Estamos orando poco? ¿Sabe por qué? ¿A qué se debe eso? Porque hay poco gozo y hay poca gratitud en nuestra vida. Estamos quitando gloria al Señor quizás. En todo debemos dar gloria y gratitud al Señor. La salvación eterna que tenemos es más que suficiente para ser inmensamente agradecidos. Y una última aplicación que también podríamos considerar es el envanecimiento de la mente. Hemos visto que el hombre sin Dios, ¿cómo está en su mente? Totalmente en tinieblas. No entiende las cosas de Dios, como Pablo dice en 1 Corintios 2:14. El hombre está cegado en su mente. No puede entender las cosas espirituales porque espiritualmente se disciernen. Si solo tenemos conocimiento, es peligroso. Hay que agregarle al conocimiento amor y obediencia, como dice Pablo allí en Corintios también, el capítulo 8, porque solamente el amor edifica, no solamente conocimiento. Ahí en los tiempos que vivían los apóstoles, había un grupo que se llamaban los gnósticos, y ellos decían que lo más importante era el conocimiento. Pero para eso el apóstol Juan escribió sus 3 cartas, para combatir esta enseñanza. Y él dice, más importante que el conocimiento es la comunión con el Padre, con el Hijo y en la obra del Espíritu Santo. Por eso que uno de sus pasajes más famosos es aquel que dice, el que no ama a su hermano no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ellos decían, los gnósticos, que solamente adoraban el conocimiento, que se podía vivir inmoralmente como quisieran y al mismo tiempo estar en comunión con Dios. El apóstol Juan dice, no es posible. Si tú tienes a Dios, vas a demostrar amor. Hemos visto, hermanos amados, en esta noche, aquí en estos versículos 18 al 23, que la justicia de Dios se revela en ira ante el pecado. El ser humano es culpable ante Dios, porque dejó de honrarlo, de glorificarlo, de darle gracias. Su mente se volvió vana, su corazón está entenebrecido, se volvió un necio y comenzó a adorarse a sí mismo y a la creación. El veredicto es que es culpable. Y nosotros aquí como iglesia estamos para hablar estas cosas, para predicar al mundo estas cosas y advertirles a los seres humanos que no tienen a Cristo de que son culpables y que si no vienen a Cristo irán a un juicio eterno. Y nosotros también como hijos de Dios también vale la advertencia. Glorifiquemos a Dios cada día de nuestras vidas. Seamos agradecidos y no seamos solamente conocimiento, sino que al conocimiento coloquemos amor. Y vamos a ser una iglesia que honra a Cristo en cada cosa que hacemos. Vamos a orar.